Eurocentrismo, monoteísmo y epistemología de la descolonización. Escrito por Omar Gabarret. Dedicatoria. A mis hijos, Denise y Gastón. A mis entrañables compañeros de los grupos operativos Claudio José González Rinaldi, Frida Celaya, Julio Croce, Maribel Balduini, Silvia Oviedo y Yanina Acosta. A la directora de la escuela Dr. Enrique Pisián Riviere en Montevideo Ana María Pereira, a la psicóloga Sonia Mosquera. A los profesores de la Facultad de Psicología de Montevideo psicólogo Gabriel Eira, y al psicólogo Alejandro Spangenberg quienes dejaron en mí una enseñanza inalterable y a los cuales hago mención en este trabajo. A Fernando López Ledo, Javier Núñez, Adolfo Fito Barán, a los psicólogos. Alejandro Acosta, en Buenos Aires, Andrés Arlengo, y a la radio Contrapuntos desde el sur de la provincia de Santa Fe, a la psicóloga Fátima Baltar, a la provincia de Formosa ante la cual compartí por primera vez la epistemología de la descolonización. Contenidos. Capítulo 1, Eurocentrismo hegeliano y la denigración al Nuevo Mundo. Capítulo 2, Eurocentrismo y racismo en los libros de texto escolares. Capítulo 3, Nexo y vínculo. Capítulo 4, Eurocentrismo y destino manifiesto. Capítulo 5, El pesimismo intelectual europeo del siglo XIX. Capítulo 6, Walter Bagehot, Herbert Spencer, Charles Darwin y el eurocentrismo biológico. Capítulo 7, El monoteísmo y el colonialismo. Capítulo 8, El destino manifiesto estadounidense. Capítulo 9, Joseph Needham y el eurocentrismo. Capítulo 10, El darwinismo social en nuestro continente. Capítulo 11, El mecanismo de la transmutación histórica. Capítulo 12, La identificación con el agresor. Capítulo 13, Las congregaciones protestantes y la identificación con el agresor expansionista. El expansionismo religioso y político. Capítulo 14, Ciencia y monoteísmo. Bibliografía. Inicio del contenidos. Introducción. Epígrafe. La experiencia social en todo el mundo, es mucho más amplia y variada que lo que la tradición científica o filosófica occidental sabe y considera importante. La comprensión del mundo supera con creces la comprensión occidental del mundo. Boaventura de Sousa Santos. Podemos afirmar con certeza que aún no existe un nombre que identifique a la dilatada extensión territorial que se prolonga desde el río Bravo en México hasta Tierra del Fuego en Argentina. Los términos usados generalmente, por historiadores, lingüistas, políticos, escritores, incluso por autores antiimperialistas no son atinados. Términos como América Latina, Latinoamérica, Panamericano, Iberoamérica, América del Sur, Indoamérica, Afroamérica, América Indo-Ibérica, y América Indo-Española, cuyo contenido eurocéntrico, ha sido asumido, internalizado, naturalizado e integrado como nuestra identidad continental. Hemos arrogado una identidad que nos ha sido impuesta desde el exterior, y construida mediante un discurso colonialista. Estos términos abandonan por un lado a nuestras naciones originarias dejándolas a la intemperie, naciones que ya habían poblado estos territorios mucho antes de la llegada de los españoles, descartando simultáneamente a la población afrodescendiente, e imponiendo el estricto reconocimiento de haber sido descubiertos, y obligándonos a reconocernos gracias a la existencia de un otro. Se supone entonces que lo que Europa descubre, la humanidad lo descubre, desestimando que nuestro continente ya estaba poblado por civilizaciones tecnológicamente avanzadas. Casi la totalidad de los libros de nuestras numerosas bibliotecas son escritos por autores europeos, y eurocéntricos. Europa ha ignorado la influencia que recibió de la ciencia, la filosofía y la tecnología oriental, como también la que recibió en forma directa o indirecta de otras civilizaciones. Lo poco que sabemos de esto ha sido distorsionado y destilado por estos mismos autores europeos, y europeocéntricos, y por la construcción de mitos históricos sostenidos como verdades en los libros de texto y en muchos círculos académicos. Hemos creído vanamente y sin ejercer ningún tipo de resistencia, que los grandes descubrimientos científicos se iniciaron en Europa, que la Edad Media fue un periodo histórico universal, que hubo un único renacimiento, una única edad de hierro y una única revolución industrial, y que estos hechos históricos se manifestaron solo en Europa y en Occidente. Nos han enseñado que Grecia surgió a la vida como por generación espontánea, que la historia es lineal, que Europa es el cerebro de la humanidad, y el Mediterráneo es el ombligo del mundo.
Hemos aprendido el concepto distorsionado de un progreso burgués, a través del cual, se supone que la ciencia y la técnica surgieron en Europa por primera y única vez. Por otra parte, los grandes imperios que se extendieron en nuestro continente curiosamente no forman parte de la historia hegeliana eurocéntrica y por lo tanto, no han sido integrados a la historia universal antigua, según la mirada europea. Los monumentos dedicados a Américo Vespucio, a Cristóbal Colón y su descubrimiento de América aún continúan en pie, y celebramos el Día de la Raza cada 12 de octubre, sin comprender la verdadera dimensión de su significado. Abrimos un texto titulado, El arte universal para terminar leyendo arte europeo. Abrimos un libro de filosofía para estudiar filosofía griega y europea, suponiendo por consiguiente que fuera de esas culturas no existe filosofía. Es necesario reinterpretar y desmitificar la historia oficial y despojarnos paulatinamente de nuestros empolvados lentes eurocéntricos que distorsionan nuestra realidad. Revisar una y otra vez los libros de texto con los cuales estudian nuestras generaciones, continuando las investigaciones de notables lingüistas y escritores como Sandra Soler Castillo, Zalena Salazar, Pedro Calzadilla, Teun van Dijk, Cabrera Cisterna, Óscar Morales, Alan Liszczynski, y muchos otros. De esa manera descolonizar el colonialismo pedagógico que se opone a la diversidad y la pluralidad de pensamientos, complementando el conocimiento europeo con la riqueza cultural de otras grandes civilizaciones cuyas extensas bibliotecas han sido ignoradas, subestimadas y en muchas ocasiones destruidas, por las naciones coloniales y burguesas que hoy se dieron a conocer como el primer mundo. Se hace necesario construir una identidad continental y un conocimiento universalista, e integrador, teniendo en cuenta que hemos sido formados, modelados y creados del barro europeocéntrico y vivificados mediante el soplo hegeliano de la actividad europea. Este tercer mundo hegeliano, sin sustento, sin vida propia, expulsado de la historia universal y considerado como el eco muerto de un primer mundo, viene a representar para Frantz Fanon la zona del no ser, en contraposición con la zona del ser. Generalmente nos complacemos en citar a determinados autores de la zona del ser como una garantía para reafirmar y hacer valer nuestras ideas, porque la simple mención de sus nombres conspicuos le dan valor y relevancia a nuestras afirmaciones. Sin embargo, generalmente no hacemos lo mismo con los autores de la zona del no ser. Se supone que si un pensamiento se enuncia desde la zona del ser tendrá más posibilidades de ser veraz. No significa lo mismo citar a un autor de la zona del ser que citar a otro autor de la zona del no ser. Mientras el primero tiene la eventualidad social de ser difundido con mayor celeridad, de ser escuchado, entronizado, jerarquizado, aplaudido, admirado, y publicado, el segundo, en la zona del no ser, aún expresando los mismos contenidos, o tal vez más elaborados, muy difícilmente tendrá las mismas posibilidades de reconocimiento que el primero. En la zona del no ser existe una cosmovisión que invisibiliza su propio pensamiento crítico, evitando que notables pensadores sean conocidos y reconocidos, permaneciendo sus obras en la penumbra. Es necesario valorar entonces nuestros autores, pensadores, científicos, escritores, literatos, hombres y mujeres con grandes potencialidades y que nuestra propia cultura los ha mantenido en las sombras. Manuel Ugarte, denominó patria grande a esta enorme extensión territorial que se extiende desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego. Sin embargo, aún no tenemos un nombre oficial, aceptado y compartido por todos, que nos identifique como tales. A través de toda esta obra, he decidido recordar a la gran extensión que va desde Alaska hasta Tierra del Fuego con el nombre de Abya Yala, que significa tierra madura, viva, que florece, nombre que fue elegido por nuestras naciones originarias, en la segunda cumbre continental de los pueblos y nacionalidades indígenas en el año 2004. Es necesario deconstruir un edificio centenario de convicciones ajenas, internalizadas, para construir nuestra propia identidad, apartándonos de los mitos eurocéntricos e históricos. La libertad de nuestras naciones no podrá lograrse plenamente a través de una declaratoria de independencia. Aún continuamos siendo dependientes desde una dimensión inconsciente, no tan solo por el dominio de fuerzas externas, sino, principalmente por fuerzas internas subordinadas con las cuales nos identificarnos sin ninguna resistencia ni imposición manifiesta. Nos sometemos pasivamente para que sean otros los que gobiernen nuestra existencia nacional y emocional, los que decidan y piensen por nosotros, esperando pasivamente la aprobación, la palabra final o la indicación definitiva para tomar decisiones. Existe una dependencia estructural que caracteriza a nuestras naciones, de tal manera que somos históricamente y constitutivamente dependientes.
La independencia política deberá ser al mismo tiempo una independencia económica, pero ante todo deberá existir una independencia psíquica que libere nuestro pensamiento subordinado. Procuramos afanosamente la protección, la aprobación y el beneplácito. Más allá de una cuestión social, política y económica, es primeramente un tema que afecta a nuestra civilización, es estructural y emocional, ya que nuestros pensamientos son los que están colonizados y cautivos por el miedo a la libertad. Las revoluciones han producido la balcanización política de nuestro continente Abya-Yala, evitando la unidad de este extenso territorio. Sin embargo, también existe una balcanización interna, psíquica, construida primeramente en nuestro inconsciente. Como expresaron William W. Kaufman, John Street, y Arthur Preston Whitaker, ni siquiera nuestra independencia política ha surgido exclusivamente de nosotros mismos, salió a luz por la acción del expansionismo inglés, que financió nuestra libertad para disipar la influencia española y portuguesa del continente, y así poder explotar los recursos naturales de esta tierra viva. En este siglo XXI debemos plantearnos ambiciosos desafíos. Estamos persuadidos que se aproxima el fin de la hegemonía europea y estadounidense como referentes de la cultura hegemónica occidental. Debemos hacer consciente lo inconsciente, visibilizar lo que aún permanece en tinieblas, desconocernos para volvernos a conocer, tomar conciencia del eurocentrismo colonialista que ha impregnado todas las manifestaciones de nuestra vida, y que forma parte de ella desde hace 5 siglos. Ya hemos comenzado este proceso. El eco aparentemente perdido de las voces aisladas y olvidadas del pasado se está escuchando con mayor intensidad. Los movimientos por la ecología, la liberación de la mujer, la inclusión, la participación, el diálogo, el intercambio de discursos, la independencia, la tolerancia, el respeto a las ideas, la multidiversidad, la ética a favor de la vida, y el amor a la vida, son movimientos que aún sin tener conciencia de ello, están erosionando al mismo tiempo, y sin saberlo, las influencias del colonialismo europeocéntrico y las hegemonías desintegradoras. Debemos educar y ser educados para la libertad, no para el sometimiento. Trabajar para lograr la unidad de nuestra Abya-Yala, oponiéndonos a la balcanización imperialista de nuestro continente, y continuar el proyecto político de unidad continental. Es imprescindible comprender que nuestra dependencia no es consciente y que opera desde las profundidades abisales, ignotas, ya impelida por fuerzas ajenas a nuestra voluntad. La cultura y la educación expansionista son las encargadas de preservar esa realidad soterrada. Celebramos nuestras independencias. Creemos que la colonización es un asunto del pasado, una cuestión externa y que solo puede ser revelada por medio de la política, que es absurdo y anticuado creer en colonialismos, porque ya somos naciones independientes, democráticas y libres. Sin embargo, no me refiero a la continuidad de una administración colonial, en nuestro continente, sino a la continuidad de un colonialismo psíquico, a un sentimiento de sumisión inconsciente, donde continuamos identificándonos y reproduciendo el paradigma de unas pocas naciones occidentales. Nos incomoda aceptar que somos movidos por fuerzas inconscientes e irracionales que no logramos controlar, las cuales modelan nuestro comportamiento, y que dichas fuerzas provienen de un pasado remoto prolongándose aún hasta nuestros días. El cambio deberá pasar por la cultura, nuestro cometido es cultural. Las universidades, y en sentido lato la enseñanza institucionalizada ha sido captada por estas fuerzas eurocéntricas coloniales que se hallan impregnadas culturalmente, y se han internalizado, naturalizado, e integrado bajo fuerzas miméticas mediante la ilusión de una lógica universal. Esta naturalización no permite tomar conciencia sobre el origen del conocimiento eurocentrado, el cual proviene históricamente de unas pocas naciones hegemónicas ubicadas al norte de los Pirineos, erigidas como paradigma universal, como un patrón cultural mundial. Por consiguiente, se pretende que mantengamos los lentes eurocéntrico para mirar la realidad y mirarnos a nosotros mismos, a través de los cuales se subestiman las meritorias, loaдаbles e importantes creaciones culturales autóctonas. Se exige que cada cultura tenga que ser interpretada universalmente mediante una reducida epistemología proveniente de unos pocos países ubicados geográficamente al norte de Europa, autoproclamados como los únicos en generar teoría social crítica. Hemos creído en esta falacia y por lo tanto seguimos intentando aplicar la epistemología eurocéntrica a nuestros conocimientos, mientras que nuestro discurso crítico es invisibilizado aún por nuestras propias naciones. Si bien es cierto que la descolonización es un proceso libertario que implica tanto a las naciones colonizadoras como a las colonizadas,
ya que ambas han quedado cautivas por tratarse de una relación vincular. No escribo únicamente para las naciones colonizadoras, sino más bien para las naciones colonizadas para que sea posible tomar conciencia de estas fuerzas inconscientes y continuar este proceso de cambio. En la medida en que las naciones colonizadas se liberen, harán libres al mismo tiempo a las naciones colonizadoras, porque la libertad es un proceso vincular. Las ciencias del comportamiento han atendido con frecuencia el contexto social inmediato e ignorado la gran influencia que tienen las fuerzas históricas expansivas coloniales en el presente. Esto se debe a que los mismos autores, imbuidos inconscientemente por la profunda internalización de los contenidos históricos, no han sido capaces de advertir estas fuerzas eurocéntricas, las cuales han pasado totalmente inadvertidas y naturalizadas. Nos creemos libres e independientes, capaces de escoger, de pensar y actuar por nosotros mismos, creemos que ya no hay más nadie que nos diga lo que tenemos que hacer. Sin embargo, ahora que tenemos la tarea de pensar por nosotros mismos y caminar enhiestos sobre nuestros propios pies, nos damos cuenta que ese tirano aparentemente ausente continúa su existencia bajo formas inconscientes y vínculos de dependencia. Por lo tanto, tenemos en nuestras manos la tarea descolonizadora, estando persuadidos que nuestras generaciones nos lo agradecerán. Debemos descolonizar el conocimiento, los afectos, la economía, la política, el arte, el pensamiento, el discurso, la educación, las instituciones, la lógica eurocéntrica. Este colonialismo subrepticio no solo se halla fuera de nosotros, asimismo es interno, irracional, e inconsciente. Es menester conocer el proceso colonizador para emprender un camino inverso, una senda que nos conduzca hacia un proceso opuesto y paulatino de deconstrucción, para erigir una nueva realidad. Debemos superar esas fuerzas afectivas inconscientes que nos impulsa a sentirnos exiliados en nuestros propios condominios, a sentirnos ajenos a las naciones en las que vivimos, y sin alcanzar el sentido de pertenencia e identidad. Deseamos retornar a la Europa de la cual provenimos, no nos sentimos totalmente identificados con ser diferentes, sin embargo lo somos. No somos Europa, ni somos europeos. ¿Y si renunciamos a seguir mirándonos en el espejo de Europa? Jorge Luis Borges tiene una reflexión para esta interrogante: a mi entender es una tragedia para América del Sur. ¿Y ahora? ¿A dónde dirigimos nuestros ojos? Borges es un típico representante de lo que queremos ser, un europeo. Le consideramos el mejor escritor porque en realidad hemos sido motivados por fuerzas psicológicas que satisfacen el deseo inconsciente de muchos escritores de nuestro continente y del mundo intelectual. Es decir, el deseo de ser europeos. Del mismo modo que Borges nos resistimos a ser de acá, y deseamos ser de allá, sentir que estamos allá, compartiendo los gustos, la moda, el estilo de vida, el arte, la música, en fin, nos sentimos como exiliados en una tierra que nos resulta ajena. Creo que es posible visualizar 3 etapas en el proceso de colonización y descolonización occidental en más de 500 años de expansionismos. La primera la he denominado la etapa colonizadora propiamente dicha, y se extiende desde el comienzo del siglo XV hasta el comienzo de la Ilustración. La segunda etapa designada descolonización política, que se extiende desde la Ilustración hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, donde las naciones se van independizando paulatinamente de las potencias coloniales, desde una dimensión política. La Ilustración ha sido importante para el desenlace de la Revolución Francesa, la caída del antiguo régimen y la independencia de los Estados Unidos. Asimismo, se disgrega el imperio americano-español, Portugal pierde Brasil, y se va renunciando a los sueños europeos de ultramar. Y una tercera etapa que he denominado la descolonización del pensamiento, que se extiende desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, siendo más intensa al finalizar el siglo XX, donde se va tomando mayor conciencia que la colonización no solo es de carácter político, que también opera inconscientemente, proyectándose más allá de la ruptura de dependencia política, y que impregna la totalidad del ser nacional. La descolonización del pensamiento y la conciencia del eurocentrismo es un fenómeno reciente. Es necesario despertar nuestra conciencia para poder dar cuenta de la enorme influencia que tiene la cultura sobre cada uno de nosotros y lograr comprender que la cultura naturalizada eurocéntrica es una parcialización percibida como una totalidad universal. El eurocentrismo constituye una dimensión del colonialismo occidental, como lo son también muchas doctrinas expansionistas derivadas. El racismo, el sexismo, la misoginia, la misantropía y el odio hacia las naciones originarias, forman parte de ese espíritu colonialista.
El colonialismo no significa necesariamente la invasión y explotación de una colonia, el sometimiento, la segregación, la supresión de ciertos derechos civiles, la apropiación de tierras y de sus recursos, la usurpación territorial a través de la fuerza militar, para imponer allí el poder político, económico, social, cultural y religioso. El colonialismo impregna todos los órdenes de la vida humana, se apodera de los cuerpos, construye lógicas y discursos, invisibiliza las creaciones autóctonas, crea vínculos inconscientes de dependencia, construye mitos, posee un carácter racista, patriarcal, sexista, desprecia el diálogo, la diversidad, la construcción comunitaria y la unidad. Se impone como paradigma, justifica y racionaliza la violencia como la única alternativa para lograr la expansión del progreso. Se extiende en el tiempo, se mimetiza, se transmuta de diferentes formas irreconocibles, nos impone una realidad como la única, se fundamenta en el tener y no en el ser, se emociona con el poder, ante el cual tiende a someterse, y desprecia al mismo tiempo la debilidad a la cual subyuga. Siente poca o nada de piedad por el débil, y por la debilidad en sí misma, por el menesteroso, la pobreza, y el pobre a quien culpa por su condición, e impotencia. Es conservador, no quiere cambios estructurales que puedan perjudicar sus intereses, y que beneficien a los más desamparados. Es impelido por fuerzas históricas expansionistas de carácter religioso. Universaliza la cultura, exige que todos se le parezcan, no tiene conciencia colectiva, no respeta la diversidad cultural, se proyecta desde el poder, y nunca desde los sectores más sufrientes a los cuales ignora y desprecia. A partir de 1492 se irá construyendo la idea de un viejo mundo como centro de la humanidad. A partir de ese momento la única civilización que se erigirá sobre todas las demás será la civilización occidental, el resto de la humanidad pasará a ser la periferia. Enrique Dussel expresa notablemente que la modernidad justifica la violencia, y que este periodo histórico nace en el momento en que Europa pudo confrontarse con el otro. Ese otro no fue descubierto como otro, sino que fue encubierto como lo mismo. El otro desapareció, el indio no fue descubierto como otro, sino como lo mismo ya conocido, como asiático, reconocido y negado como otro encubierto. El cubierto ha sido descubierto pero inmediatamente encubierto. No me sorprende que un discurso escrito por un sujeto tan ávido de metales preciosos, procurando la manera de cargarlos en las bodegas de sus carabelas para llevarlos ante la corona, haya contemplado al indio como un individuo pobre, sin religión, arrancándolos de su entorno social para llevarlos cautivos a Castilla, teniéndolos como buenos esclavos, fáciles de subyugar, de cristianizar, de retenerlos como prisioneros en alguna isla y hacer lo que se quiera de ellos, granjeándose falsamente su confianza para expoliarlos, y hurtar sus pertenencias, alimentando de esa manera la geofagia de sus oulteisas. No me sorprende que se haya hecho un gran esfuerzo epistemológico para justificar este primer encuentro entre la flota de Colón y los habitantes del llamado Nuevo Mundo, para justificar la expoliación, la opresión y al mismo tiempo declarar la piedad cristiana, interpretando este hecho como, hermosa conquista de América. Un acontecimiento digno de ser festejado solemnemente por la humanidad entera, o la segunda creación del mundo. No me sorprende que la realidad tenga que haber sido violentada para que encaje perfectamente con las buenas intenciones de los héroes, exploradores y viajeros que han continuado con el noble proceso del descubrimiento, donde el continente americano estaba en tinieblas hasta que vino la luz del expansionismo europeo. En ese primer contacto el europeo interpretó la desnudez de los indios y su entorno natural como la representación bíblica del paraíso del Génesis. Un estado de inocencia, una fase infantil de la humanidad, una etapa de inmadurez, carente de conciencia de la desnudez, pero al mismo tiempo, una ofensa ante las púdicas costumbres cristianas europeas. Un choque entre el refinamiento español y la rudeza autóctona. Se carecía de la capacidad para ver a los habitantes autóctonos como humanos, eran vistos como algo indefinido, ni negro ni blanco, ni una cosa ni la otra, ni humano ni animal, tal vez poseedores de una alma o quizás no, tal vez humanos, pero con el cabello similar a la crin del caballo. Seres serviciales, que no representaban una amenaza, no conocían las armas, carentes de religión, fáciles de cristianizar y por lo tanto de esclavizar, de secuestrar como trofeos, de aprender el idioma español para usarlos como traductores porque a diferencia de muchos animales, estos entienden fácilmente y acatan las órdenes prontamente. La colonización necesita de la mansedumbre del colonizado.
El robo de la identidad está intrínsecamente relacionado con la colonización, el secuestro de los cuerpos, de los afectos, de la tecnología, del conocimiento, de las ideas, la apropiación del otro, de los nombres propios, cambiando los nombres geográficos originales por diversos nombres sustitutivos, muchos de ellos cristianos, y sustituyendo al mismo tiempo los nombres paganos. Por lo tanto, 1492 fue el origen de un mito, un proceso de encubrimiento de lo no europeo. Europa se constituye como centro del mundo, origen del mito del nacimiento de la modernidad, por lo cual, el continente Abya Yala se constituye en la primera periferia de la Europa moderna. El racismo religioso, nota al pie, he dilatado el concepto de racismo más allá del color de la piel. Cuando hablo de racismo religioso hago mención a la idea calvinista de la predestinación. Sus contenidos religiosos intangibles transmutaron posteriormente derivando en contenidos racistas visibles, y racionalizaciones científicas. Cierre de nota al pie, se ha transmutado en racismo filosófico para transmutarse en racismo biológico, científico y cultural. Debemos sacudirnos constantemente el polvo de la influencia eurocéntrica que, impregnada en nuestras ropas, se resiste a desprenderse. Sin embargo, nos olvidamos que este proceso por tratarse de un vínculo no solo afectó al nuevo mundo encubierto, sino también a la Europa colonizadora. Esta cosmovisión alienada, el odio, el desprecio hacia la vida misma tarde o temprano vuelve, y se sufre de alguna manera. Al encubrir al otro, al subyugarlo, al separarlo, eliminarlo, y oprimirlo, Europa se fragmentó a sí misma, aplicando posteriormente la misma lógica en su propio continente, trayendo sobre sí y sobre la humanidad, las grandes guerras que la asolaron en la primera mitad del siglo XX. Cabe destacar la influencia que le he brindado al pensamiento y a la estructura psicológica del cristocentrismo y en un sentido más general al monoteocentrismo en el proceso expansionista, por tratarse de un prístino dispositivo de poder que ha preparado el escenario para el expansionismo político y militar. Usaré indistintamente los términos eurocéntrico y europeocéntrico. De la misma manera mencionaré colonialismo e imperialismo que, si bien difieren entre sí, los indicaré como sinónimos, teniendo en cuenta que estos términos, no solo expresan una fuerza externa sino también interna, e inconsciente. Muchos contenidos de este tema han sido tratados por la generación del 900 desde el punto de vista literario y político, plasmado en algunas ideas de José E. Rodó, y Manuel Ugarte entre otros. Más tarde, en la década del 50 fue tratado más intensamente desde un ángulo político por Arturo Jauretche, y la Fundación de Forja. Y posteriormente, desde una perspectiva religiosa por la teología de la liberación mediante las ideas de Leonardo Baaf, Jorge Camilo Torres, Gustavo Gutiérrez, y Rubén Alves. Creo que es importante continuar un análisis del colonialismo y del eurocentrismo desde aspectos inconscientes, ya que su influencia se halla profundamente internalizada y mimetizada culturalmente de tal manera que se ha naturalizado su existencia, sin tener la plena conciencia de estas fuerzas irracionales. En estos 500 años de creciente influencia colonial, el humano ha desplegado su poder bélico sobre sí mismo, se ha desechado a sí mismo, se ha segregado, se ha colonizado a sí mismo. Se apropió violentamente, de los recursos naturales, colonizándolos para sí. Del mismo modo, colonizó los afectos, la voluntad, las ideas, el cuerpo y las posesiones. Este proceso se ha mudado desde una antigua perspectiva evidente, visible y externa, mediante la apropiación y expropiación del cuerpo, de las emociones y la voluntad, hacia el control y la posesión legal, subrepticia, disimulada y civilizada, infundiendo la idea de libertad, pero tomando posesión de las pertenencias a través de métodos más refinados y menos violentos. No tenemos palabras adecuadas para expresar nuestra temática, de tal manera que debemos crear palabras para sustituir a las que estamos habituados, palabras que he tenido que encomillar por considerarlas impropias, y por lo tanto, desde mi perspectiva deberán ser sustituidas. Esta mudanza ayudará a cambiar nuestros pensamientos, las palabras producen un discurso y construyen realidades. Palabras como raza, indio, criollo aborigen, occidente oriente nativos, salvaje, progreso desarrollo, imperio, primer mundo, tercer mundo, naciones de periferia, naciones de centro, y muchas otras más. En lugar de usar Latinoamérica o términos similares, usaré, nuestro continente o patria grande. Debemos seguir trabajando en el campo de la semiología. Existen muchas palabras que debemos ir sustituyendo paulatinamente.
No he tenido tiempo de crear suficientes palabras para suplir otras y cambiar el discurso colonialista, por lo tanto les he puesto comillas. Usamos términos, conceptos e ideas que han sido heredados y legitimados históricamente, y que construyen una realidad, en nuestro caso una cultura de dependencia. Los hemos adoptado e internalizado como parte constitutiva del cuerpo social. Debemos evitar por lo tanto la manipulación y la colonización del lenguaje. Debemos descolonizar el lenguaje. La cultura colonialista ha impuesto sus propias expresiones que hemos asumido como nuestras, por lo tanto, se hace necesario lograr una ruptura isotópica del discurso colonial. He sustituido hombre por humano con mayúscula para referirme tanto al hombre como a la mujer, entendiendo que este término implica un trabajo de construcción en nosotros mismos para lograr cambios y continuos aprendizajes. En algunas ocasiones he dejado el término hombre porque he interpretado que el discurso del contexto social de la época no está tomando en cuenta a la mujer. El concepto de humano deberá ser una aspiración, el desarrollo y la realización de nuestras potencialidades humanas de solidaridad y de humanidad, un acto dinámico de voluntad, de decisión, aprendizaje, paciencia, comunicación, de trabajo colectivo y no tan solo un concepto rígido establecido únicamente por la cultura o por la biología. No aceptaré los términos civilización y progreso relacionados estrictamente con los avances tecnológicos, científicos o con el tener. Interpreto estos términos intrínsecamente relacionados con el ser, y no con el tener, con el desarrollo de esas potencialidades, de cuidado, solidaridad, responsabilidad y amor a la vida misma. De tal manera que solo bajo esta circunstancia, debemos entender que somos más civilizados o menos civilizados en tanto hayamos aprendido a desarrollar estas virtudes humanas. El humano ha sido conquistador y conquistado, víctima y victimario en este proceso de devenir histórico. Sin embargo, es precisamente el colonialismo occidental, desde el comienzo del siglo XIV el que ha sido impulsado por fuerzas monoteístas, haciendo de él un expansionismo diferente. Sostengo firmemente, y he tratado de demostrar, la enorme influencia que aún tiene el monoteísmo en la construcción de la violencia histórica, las formas patriarcales de expresión, y en la imposición de Occidente como la única civilización universal. Creo que el concepto de humanidad comenzó su existencia con la aparición del cristianismo, ampliándose en el tiempo con las conquistas, e incorporando una fuerza expansiva notable. Este monoteísmo ya secularizado ha perdido en las sociedades actuales su carácter religioso pero ha conservado sus características monoteocéntricas. Debo dejar claro que la violencia en sí misma va más allá del influjo monoteísta o politeísta, por lo cual, no pretendo hacer aquí una fragmentación distintiva entre lo bueno y lo malo. La conflictividad tiende a aumentar en el caso del monoteísmo. Lo cierto es que el monoteísmo posee una fuerza expansiva notable al considerar una única verdad absoluta sobre una multiplicidad de verdades que plantea el politeísmo, lo que permitió un espacio más amplio para el desarrollo de la tolerancia en esta tipología. La intolerancia monoteísta se ha transmutado en el espacio y en el tiempo, se ha secularizado, ha ido perdiendo sus contenidos religiosos, sin embargo, aún conserva sus rasgos, su carácter, y su tendencia hacia la violencia, la competencia, la exclusividad, el autoritarismo, el racismo, el expansionismo, el patriarcado, el enfrentamiento, la explotación, el belicismo, la confrontación, el fanatismo, la homogeneidad, el concepto de lo último y lo verdadero. Por fortuna hemos avanzado mucho en este proceso de cambio, nos vamos encaminando desde un monoteísmo cultural, hacia un politeísmo cultural, donde se elevará cada vez más lo diverso por sobre lo unitario, y el concepto de única verdad irá perdiendo fortaleza, y la veremos cada vez más pequeña, alejándose en el tiempo. Omar Gabarret.